recibamos al escritor del libro Principio Apostólico para el Avivamiento, Joel Muñoz. Aleluya. Démosle otro aplauso al Señor Jesucristo. Él está aquí con nosotros. Estamos agradecidos con Él porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Aleluya. Damos la bienvenida a todos los que ya están conectados en las redes sociales para oír la palabra de Dios. Hemos alabado y nos hemos gozado en su presencia, pero ahora tenemos un tiempo para oír la palabra de nuestro Dios. También damos la bienvenida a cada uno de nuestros hermanos y amigos presentes aquí en el santuario. Pido un aplauso para cada amigo que nos acompaña, que ha sacado un tiempo para estar con nosotros. Y sabemos, Dios les va a hablar en este día. Primera de Crónicas capítulo 7. Primera de Crónicas capítulo 7. Hace varios años hablamos en esta escritura también. Damos gracias a Dios que la Biblia es una fuente inagotable. Siempre hay algo nuevo que Dios nos da. Así que vamos a estudiarla una vez más y aprender un poco más de esta escritura. Primera de Crónicas capítulo 7, verso 20. Aleluya. Leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los hijos de Efraín, Sutela, Bereb, su hijo, Taat, su hijo, Elada, su hijo, Taat, su hijo, Sadac, su hijo, Sutela, su hijo, Eser y Elad. Mas los hijos de Gad, naturales de aquella tierra, los mataron porque vinieron a tomarle sus ganados. Escuche esto bien. Y Efraín su padre hizo duelo por muchos días y vinieron sus hermanos a consolarlo. Después él se llegó a su mujer y ella concibió y dio a luz un hijo, el cual puso por nombre Bería, por cuanto había estado en aflicción en su casa. No olvide ese nombre, Bería. Y su hija fue Seera, la cual edificó a Bet-Horón la baja y la alta, y a Usén Seera. Hijo de este Bería fue Refa, y Resef, y Telaf su hijo, y Tahán su hijo, Laadán su hijo, Amiu su hijo, Elisama su hijo, Nun su hijo, Josué su hijo. Y la heredad y habitación de ellos fue Betel con sus aldeas. Aleluya. Y la heredad y habitación de ellos fue Betel con sus aldeas. Vamos a predicar esta mañana bajo el título de la desgracia a Betel. De la desgracia a Betel. ¿Puede ponerse cómodo, por favor? Permítame leer estos mismos versos en otra versión y creo que podemos entenderlo un poco mejor. Y si me da unos minutos para que estudiemos estos versos, sé que va a ser de mucha bendición. En otra versión dice, la versión Dios habla hoy, los descendientes de Efraín en línea directa fueron Sutelab, Beré, Taat, Elada, Taat, Sadat, Sutelab. Escuche, a Eser y Elad, los otros hijos de Efraín, los mataron los habitantes de la región de Gad, porque bajaron a quitarles sus ganados. Efraín su padre les guardó luto por mucho tiempo y vinieron sus familiares a consolarlo. Después se unió a su mujer y ella quedó embarazada y tuvo un hijo a quien puso por nombre Bería, porque la desgracia estaba en su casa. Seera, hija de Bería, Seera, hija de Bería, dice esta versión, edificó a Bet-Horón de abajo, Bet-Horón de arriba, y también a Usén Seera. Aleluya.
Los versos que estamos leyendo y nos proponemos estudiar por unos minutos esta mañana están, como bien usted lo corroboró, en Primera de Crónicas, capítulo 7. Y hablar de este capítulo es hablar de las genealogías. Y yo sé, hermanos, que si usted se ha propuesto leer toda la Biblia, cuando llega a este libro y a estos capítulos en específico, usted tal vez se rasca la cabeza. O tal vez le da un poquito como de flojera, quizás. ¿Por qué, hermanos? Porque sabemos que la genealogía son nombres tras nombres y nombres tras nombres. Y fulano descendió de fulano y fulano es hijo de fulano. Y quizás eso suele tornarse un poco aburrido para algunos lectores. Sin embargo, hermanos, los que quizás nos hemos detenido un poco y los que se han detenido un poco, debemos reconocer que en la genealogía hay grandes revelaciones de parte de Dios. Incluso quizás nosotros no le damos la mayor importancia por un tema cultural también. Porque para el judío esta parte de la Biblia es muy, pero muy importante. Porque hablar de la genealogía es hablar de dónde descendemos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Y para el judío, hermano, el nombre es muy, pero muy importante. Si yo le preguntara el nombre de su tatarabuelo, ¿qué contestaría usted? Posiblemente quizás unos pocos sepan el nombre de su tatarabuelo. Lo más seguro es que usted sepa el nombre de su abuelo y de su bisabuelo, posiblemente. Pero en nuestra cultura no le damos la importancia que esto amerita. Pero para el judío, digo una vez más, esto es de suma importancia. Porque hablar del nombre es hablar de autoridad. Hablar del nombre es hablar de identidad. Y hablar del nombre es hablar también de herencia. Que tenemos una herencia. Por eso es que nuestro Dios tiene nombre, iglesia. Nuestro Dios no es un Dios anónimo. Nuestro Dios tiene nombre. ¿Y cuántos conocen ese nombre? Aleluya. Ciertamente éramos huérfanos, pero ahora nuestro Dios nos dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahora, quiero mostrarle algo en el capítulo 1 de Primera de Crónicas y en el capítulo 5 de Génesis. Algo que conversando con mi hermano Moisés Peralta, él me conversó de esto y quiero compartirlos con ustedes. Está muy, pero muy interesante para que usted pueda entender la importancia, solo un ejemplo, y usted pueda entender la importancia de las genealogías en la Biblia. Yo creo que si usted pone atención, su perspectiva con respecto a las genealogías puede cambiar, su forma de pensar puede cambiar. Ahora, quiero que ponga atención a esto. En el capítulo 5 de Génesis y el capítulo 1 de Primera de Crónica, habla de los descendientes o de las 10 primeras generaciones, comenzando desde Adán. Y la realidad es que ahí hay profecías, hay códigos escondidos de parte de Dios aún desde el principio. Y al decir esto, yo no puedo dejar de pensar en Isaías capítulo 46, verso 9 al 10. Cuando el Señor dice: recuerden lo que ha pasado desde tiempos antiguos. Yo soy Dios y no hay otro. Soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el fin desde el principio. Diga, el fin desde el principio. Y anuncio el futuro desde mucho antes. Yo digo, mis planes se realizarán. Yo haré todo lo que me propongo. Nuestro Dios es un Dios que ha venido anunciando el fin desde el principio. Y lo que iba a suceder en el futuro lo estaba anunciando desde mucho antes. Y aquí en esta genealogía hay un mensaje, digo yo, encriptado. Hay un mensaje poderoso que iba a venir para las nuevas generaciones. Hay una profecía escondida que demuestra que el autor de la Biblia es nuestro Dios. Que quien inspiró a los escritores fue el Espíritu Santo, porque el mensaje de Génesis 5 va más allá de la capacidad humana. Sobre todo, hermanos, porque fue escrito 1400 años antes de que la profecía se cumpliera.
Y una vez más la escritura nos lleva al inicio de Adán y Eva, unos 1600 años de historia de la humanidad en estas 10 generaciones. Habla de los primeros antepasados de la humanidad. Y yo quiero que usted me dé su atención, porque en esta genealogía, en estas 10 generaciones que cierran con el diluvio, que son 10, y 10 en la Biblia simboliza algo completo o un plan de Dios que se completa, como por ejemplo los 10 mandamientos. Después van a venir 10 generaciones más hablando de Abraham. Pero en estas primeras 10 generaciones, déjeme rápidamente darle el significado de cada uno de los nombres de estos 10 integrantes de esta primera genealogía. Si usted lee la escritura, usted se va a dar cuenta que todo comenzó con Adán. Adán, el primer hombre. En hebreo significa hombre, simplemente, en su traducción más práctica, hombre. Pero el próximo descendiente es Set, que significa concedido o designado. Hablando de Adán, dice: Adán vivió 130 años. Hablando de Set, dice que vivió 912 años. Luego viene un hombre llamado Enos, que significa débil, frágil, mortal o miserable. Génesis 5:11 dice: y todos los días que no vivió fueron 905 años, entonces murió. El próximo en esta genealogía es Cainán, que significa, oiga esto, muy interesante, posesión, morada, habitación, o también puede significar pena, dolor, canto fúnebre, pensamiento o lamento por los muertos. Dice la Biblia: y todos los días que Cainán vivió fueron 910 años. Hasta este punto, con estos primeros 4 nombres, hay un mensaje a través de cada nombre, del significado de cada nombre. Y cuando usted une esto, significa algo como esto: el hombre es designado un mortal dolor. O lo que también puede significar: el hombre es designado a un cuerpo mortal. Ahora, el quinto integrante de esta genealogía es Mahalaleel, que significa alabanza, enaltecimiento, elogio. Este nombre tiene la terminación el, refiriéndose al nombre de Dios. Por lo tanto, significa el bendito de Dios. El próximo en continuar es Yared, que significa descender o bajar. Y algunos comentaristas dicen que este nombre se refirió a los caídos, a los ángeles que descendieron del cielo en Génesis capítulo 6. Y hasta aquí, hasta este punto, hasta los 6 nombres de la genealogía, de la primera genealogía, estos nombres completan un mensaje que dice: el bendito Dios descenderá. Escuche esto: el bendito Dios descenderá. Y es fascinante que esta profecía nos hace referencia a Génesis 3, cuando Dios ya estaba anticipando que iba a venir un Salvador y iba a descender a la tierra para morir por los pecados de la humanidad. Y este mensaje hasta este punto dice: el hombre es designado a un cuerpo mortal, pero el bendito Dios, ¿cuántos conocen su nombre? Jesús es su nombre. El bendito Dios descenderá. Pero nos quedan 3 nombres. Enot, que significa, su pronunciación hebrea es Hanod, que significa enseñar, entrenar, dedicar, inaugurar. Como todos sabemos, Enoc fue uno de los hombres que profetizó, según Judas, verso 14, acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, aún desde los primeros días de la humanidad. El próximo nombre es Matusalén, que significa su muerte traerá, o traer o enviar para. Y todos conocemos que este nombre indicaba un mensaje antes del diluvio. Los días de Matusalén que él vivió fueron 969 años.
Lamed, en el versículo 28 y 31 de la genealogía, significa cautivo o alguien que está siendo gobernado. La raíz de esta palabra es lamentación. Y el 10º nombre de esta primera genealogía es Noé, que significa traer consuelo o alivio o confortar. Así, hermanos, que esta tercera parte de la genealogía nos da un mensaje bien poderoso. En el capítulo 5 de Génesis y en Primera de Crónicas, capítulo 1, el mensaje encriptado a través de la traducción de cada nombre, cuando usted une todo esto, es: el hombre es designado a un cuerpo mortal, pero el bendito Dios descenderá, enseñando que su muerte traerá a los cautivos consuelo y alivio. Y todo este mensaje fue antes del diluvio, de que el Señor destruyera a la humanidad. Aleluya. Hermanos, a mí me alegra saber que desde el principio mi Dios está anunciando que Él mismo, no otro, iba a descender para traer alivio y consuelo a la humanidad. Aleluya. Gloria a Dios. La Biblia es poderosa, hermanos. La Biblia es poderosa, es la palabra de Dios. Pero si continúo hablando de las crónicas, que bien sabemos el autor es Esdras, como lo he comentado en otras ocasiones. Esdras tomó un tiempo comenzando desde Adán. Hizo un trabajo de investigación, un excelente cronista, para dejarnos las mejores cronologías. Ahora, cuando él hace este recuento, él comienza desde Adán y él pasa por cada uno de los descendientes de Adán. Y como un buen cronista comienza su historia. Y desde Adán pasa a Noé, a Sem, a los hijos de Abraham, a los hijos de Jacob, a los hijos de Judá, a los hijos de David, los hijos de Salomón. Pero luego también él relata a los descendientes de cada patriarca de Israel, de Simeón, de Rubén, de Gad. Y luego hace un alto para él hablar de los descendientes de Leví y apartar a los que tenían derecho al sacerdocio. Luego habla de Aarón, pero luego sigue con Isaacar, Neftalí, y posteriormente sigue con Manasés, y luego sigue con Efraín. Y a donde quiero llegar es hablarle un poco de Efraín esta mañana. Por favor, quiero que me dé su atención unos minutos, porque hablar de Efraín es hablar del hijo de José que él tuvo en Egipto, su hermano Manasés. Bien sabemos que Efraín era el menor y Manasés era el mayor. Todos nos acordamos de la escena aquella cuando Jacob ya está a punto de morir. Y José, padre de los dos hijos, de los dos niños, lo trae a donde su abuelo, su padre Jacob, para que él los bendiga. Y como bien usted recuerda, la costumbre era que la bendición del primogénito era con la diestra. Debía venir la diestra sobre el mayor y bendecir al mayor, en este caso Manasés. Pero usted bien se acuerda la escena cuando Jacob cruza las manos, y entonces la bendición del mayor, la bendición del primogénito, ahora viene a caer sobre el menor. Y cuando José ve esto, se molesta un poco. Y el verso 48, verso 19, José le dice a su padre: no, padre, así no es. Y estoy parafraseando: no así, padre mío, no así. Pero luego Jacob le responde en el verso 19 y le dice: lo sé, hijo mío, lo sé. Porque cuando José ve que su padre cruza las manos y la bendición del primogénito viene sobre el menor, José intercede o lo interrumpe, pero la respuesta de Jacob fue: yo lo sé. Manasés también vendrá a ser un gran pueblo, él será engrandecido, pero su hermano menor Efraín será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones.
Es así como vemos que la bendición del mayor ahora cae sobre el menor. No sé si le recuerda alguna escena a usted, porque precisamente el que está bendiciéndolo es el mismo que le sucedió algo parecido. Que aunque él no era el que tenía el derecho de la bendición del primogénito, por designio de Dios vino la bendición sobre él. Y ahora vemos una escena parecida, donde el menor es bendecido con la bendición, con la profecía del mayor. Y dice que va a formar multitud de naciones. Esta profecía es confirmada en el capítulo 49, verso 2 de Génesis, cuando dice: rama fructífera es José, junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis primogénitos. Está hablando Jacob de José, y ahora habla de sus dos hijos, de Manasés y de Efraín. Luego dice: hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente de que fue apartado de entre sus hermanos. El padre de Efraín era un hombre bendecido. Diga bendecido. Extremadamente bendecido, aleluya. Ahora su hijo Efraín tiene la bendición del patriarca, tiene palabras y profecías sobre su vida. Moisés afirma lo mismo en el capítulo 33, verso 17 de Deuteronomio. Y él, cuando bendice a las tribus antes de despedirse, antes que el pueblo cruce a la tierra prometida, él dice: como el primogénito de su toro es su gloria, y sus astas como astas de búfalo. Con ellas acornará a los pueblos junto hasta los fines de la tierra. Escuche, ellos son los 10 millares de Efraín, y ellos son los millares de Manasés. Moisés también pone Efraín sobre Manasés y le pone 10 millares más que a Manasés, corroborando Moisés que el mayor, el que iba a tener una bendición profética poderosa más que su hermano, era Efraín. Sin embargo, mis queridos hermanos, teniendo este antecedente, llegamos al capítulo 7 de Primera de Crónicas. Y en el capítulo 7 de Primera de Crónicas nos damos cuenta que una gran desgracia afectó a la familia que tenía promesas. Nos damos cuenta que una gran desgracia manchó, opacó a esta familia que era poseedora de promesas, de bendiciones. Y es un relato que no se encuentra en otra parte de la Biblia. Esdras, wow, qué tremendo Esdras. Seguro lo tomó de una fuente histórica o por tradición oral, no lo sabemos. Pero Esdras nos deja saber un dato tremendo de lo que ocurrió en la familia de Efraín, de aquel hombre con bendición, con promesas en su vida. La Biblia dice que un buen día los hijos de Efraín, oiga, se fueron a robar ganado. Decimos, eran cuatreros. Se fueron a robar ganado a los hijos de Gad, y los hijos de Gad los mataron por robarle sus ganados. Algunas versiones dan a entender que mataron a los dos hijos menor de Efraín, pero otras versiones dan a entender que mataron a todos los hijos de Efraín. Y cuando yo leo esto, hermano, yo digo, qué tremenda desgracia embargó a esta familia. Yo no puedo estar en esos zapatos. Quizás un padre ha tenido que estar en esos zapatos, perder un hijo. Pero yo, hermano, no puedo con palabras decir lo que esta familia pudo haber sentido. De solo imaginarnos nos da un gran dolor y una gran pena. Perder dos hijos o perder a todos sus hijos. Oiga, y ellos no padecieron la muerte por andar haciendo el bien. No,
Ellos padecieron la muerte por andar haciendo el mal, y eso es una peor afrenta. Un gran patriarca llamado Efraín, con grandes promesas de Dios, pero sus hijos tomaron una mala decisión y ahora los matan como ladrones, y eso fue una gran desgracia en su vida. Eso embargó del dolor a aquella familia, al punto de que Primera de Crónicas dice que aquel hombre Efraín hizo duelo por muchos días. Fue un gran dolor que embargó a la familia. Tanto era que sus hermanos vinieron a consolarle. ¿Sabe quién vino allí? Ahí vino Manasés, el hermano mayor, al cual no le dieron la bendición de primogénito, pero ahí vino Manasés a consolarlo. Pero ahora Efraín, en medio del dolor, su casa se torna en un lugar de angustia, de desgracia, de duelo y de luto. Y cuando yo pienso en esto, hermano, yo puedo entender algunas cosas. Que aunque no necesariamente hayan matado un hijo en una casa, hay situaciones, hay acontecimientos y hechos que pueden marcar la salud emocional y espiritual de una familia. Hay familias que han sido marcadas con dolor, como por ejemplo cuando hay el abuso de un hijo, o cuando un padre abusa físicamente y verbalmente de una madre y sus hijos lo tienen que ver, o como cuando un hijo cae en las drogas. Ningún padre espera eso, hermanos. Como cuando un hijo cae en las drogas, o como cuando una hija se va, o simplemente cuando un padre abandona una familia, o una madre abandona una familia. Y cuando cosas como estas ocurren, el dolor, la oscuridad, la desgracia embarga cualquier familia, y los miembros de esa familia absorben el dolor, la calamidad de esos padres, o las decisiones de individuos, o de malas decisiones que tomaron familiares. Y hay gente, debo decirlo, que ha crecido en hogares llenos de dolor, de desgracia y de angustia. La Biblia dice, hermanos, que después que esto aconteció, Efraín se llegó a su mujer lleno de dolor, lleno de angustia, lleno de desgracia. Y su mujer concibió y dio a luz un hijo y le puso por nombre Bería. Bería. Y la Biblia dice por qué le puso ese nombre: porque había estado en dolor en su casa. Después que le mataron a sus hijos, o dos de sus hijos, este hijo que debería venir a sosegar la pena y la angustia, este hijo que debería venir a dar un nuevo comienzo a la familia, ahora se convierte en un monumento a la desgracia de ese hogar. Ahora se convierte en un monumento a la desgracia de esa familia, porque el nombre que le dieron fue Bería, que significa dolor, desgracia, angustia, pena, luto. Cada vez que lo llamaban le decían era dolor y desgracia. Su nombre nos habla de las circunstancias en las cuales creció. Su nombre nos habla de las palabras que él recibía en esa casa. Su nombre nos habla de lo que se exudaba en esa casa, del ambiente que había en esa casa. Era una casa llena de dolor, era una casa llena de desgracia. Permítame parafrasear esto un poco y adaptarlo. Era una casa llena de maldición, de malas palabras, de llantos, de lágrimas, de maltratos. Así era la casa. Y Berías absorbió todo esto de su casa. Si él iba a la escuela, él era conocido por el dolor. Si él iba al trabajo, él era conocido por la desgracia. Cuando él caminaba en la calle, él era conocido, era estigmatizado por el lugar donde nació o los padres que tuvo. Él era estigmatizado por lo que le había sucedido en su casa. Y mi querida iglesia, Bería no tuvo culpa de nacer en esa casa. Bería no tuvo culpa de los padres que le tocaron. Bería no tuvo culpa de la historia familiar que arrastraba. Él no era responsable de eso. Y yo creo que aquí hay gente que tal vez carga con una historia de dolor. Tal vez tú no eres
eres culpable. Tal vez sí. Tal vez tú no eres culpable de lo que te ocurrió. Pero aunque tú no eres culpable de lo que sucedió, y aunque tú no eres responsable de lo que pasó, lo que sí eres responsable este día en esta iglesia es de levantarte y cambiar la historia que te tocó. Lo que sí eres responsable es de decir: yo puedo hacer algo diferente con mi vida. Aleluya. Póngase en pie y aplauda un momento al Señor. Yo no sé usted, hermano, pero yo siento la presencia de Dios aquí este día. Desde que comenzó a alabar a Dios, hay una gloria maravillosa acá. Oh, tú no elegiste a tus padres, tú no elegiste a tu madre, tú no elegiste el barrio o la urbanización donde naciste, tú no elegiste las buenas o malas condiciones en que creciste, tú no elegiste las carencias que te tocaron cuando era niño. Pero gracias a Dios estamos en la casa de Dios, y si estamos aquí hoy podemos decidir cambiar la historia de nuestras vidas. Aleluya, aleluya. Oh, no hay excusa. No hay excusa, aleluya. Que fulano nació o creció en mejores condiciones, no hay excusa. Hoy tú tienes la capacidad de decidir, aleluya. Oh, porque la historia no termina allí, hermanos, sino que la Biblia dice que Bería tuvo una hija, aleluya, la cual le pusieron Sera. Va conmigo, hermano. Si va conmigo, quiero que vaya conmigo y tratemos de entender lo que Dios quiere decirnos. Porque Bería tuvo una hija y le puso por nombre Sera. Ahora, a mí me llama mucho la atención que el nombre Sera no es un gran nombre, hermanos. El nombre Sera no es algo impresionante, no tiene un significado que uno diga: wow, qué terrible. Y no quiero repetir lo que hemos dicho en otros mensajes, pero usted sabe que al hablar de los nombres están ligados al propósito, incluso a la personalidad del individuo, al trasfondo familiar y al destino que ellos tienen. Y Sera no tiene un gran nombre. Sera le tocó nacer en esa familia, y Sera le tocó cargar con una historia familiar negativa, dolorosa, llena de desgracia y llena de pena. Sera simplemente significa consanguínea, significa pariente de sangre, es decir, parte de una genealogía. Eso es lo que significa Sera. Significa Sera simplemente parte de una historia familiar. Parte de una historia familiar. Vuelvo y digo, así como muchos bajo el sonido de mi voz son partes, o todos mejor dicho, somos parte de una historia familiar, buena o mala, favorable o desfavorable, pero somos parte de una historia familiar. Y de hecho lo que nosotros somos hoy tiene que ver con esa historia y ese pasado. Tiene que ver con lo que te pasó en la niñez, tiene que ver con las buenas cosas y las malas cosas que te ocurrieron. Y Sera, hermano, nació allí. Ella era parte de esa historia. Pero a mí me encanta lo que viene, hermanos, porque tal vez en nuestra mente no podemos encajar o entender claramente cómo esta mujer hizo. Pero Esdras nos da un dato poderoso, porque Esdras dice de esta Sera que ella edificó a Bet-Horón la baja y a Bet-Horón la alta. Aleluya. Y edificó a Usén Sera. Aleluya.
Y cuando usted estudia, tengo datos aquí, pero déjeme avanzar. Cuando usted estudia la historia de Seera, no hay muchos versos en la Biblia, pero lo que sí encontramos es que Salomón edificó estas dos ciudades, Usen-Seera la alta y la baja, porque Salomón entendió la importancia. Usen-Seera la alta estaba en un lugar estratégico para la defensa del pueblo, era una ciudad fortificada. Usen-Seera la baja era una ciudad marítima, ideal para el comercio, tenía un puerto marítimo. Y cuando usted estudia esto, usted se va a dar cuenta que Seera no era cualquier mujer, hermanos. Seera era una mujer que dijo: yo puedo levantarme en medio de esta historia. Aleluya. Mi padre nació en dolor, mi padre nació en desgracia, mi padre no tiene una historia favorable. Yo debería autocompadecerme de mí y decir: bueno, yo voy a ser igual. Si mi padre fue alcohólico, yo creo que lo que me espera es eso. Si mi familia fueron miserables, yo creo que lo que me espera es eso. Si fueron abusadores, yo creo que lo que me espera es eso. Pero oh, hermanos, gloria a Dios por Seera, porque Seera dijo: yo voy a hacer algo diferente en mi vida. Aleluya. Yo voy a levantarme, yo voy a construir, yo voy a edificar, yo voy a hacer algo, voy a levantar un baluarte. Aleluya. Gloria a Dios. La ciudad Usen-Seera significa ciudad de Seera. Aleluya. Ciudad de Seera. Y nos da a entender, hermanos, que Seera se levantó para edificar, para levantar las ruinas caídas, los muros antiguos, y dejar un antecedente en la historia, que aunque ella nació en medio de una genealogía de desgracia, siempre de donde menos se espera, en una cultura donde las mujeres no deberían liderar, en una cultura donde, en un hogar donde hay dolor y pena, se levantó Seera y dijo: yo puedo hacer algo distinto para mi familia, yo puedo hacer algo diferente para mi sociedad, yo puedo hacer algo diferente para mi país. Y se levantó y edificó una ciudad que se llama Usen-Seera, ciudad de Seera. Tal vez ella dijo: cada vez que vayan a esa ciudad o miren esa ciudad, se acuerden de una mujer que se levantó en medio del dolor, pero edificó algo diferente. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Y parece ser que Seera cambió la historia de su familia. Aleluya. Parece ser que Seera se convirtió en un antecedente positivo para las próximas generaciones. Parece ser, querida iglesia, que Seera se levantó para poner un antes y un después en la genealogía de Efraín. Yo vine a decirle a alguien esta mañana: tú puedes cambiar la historia de tu familia. Aleluya. Tú puedes cambiar la historia de tu familia. Toque al que está a su lado, por favor, y dele una palabra de fe y dígale: tú puedes cambiar la historia de tu familia. Yo no conozco tu pasado, no conozco tu historia familiar, pero lo que sí sé es que si estás en la casa de Dios, tú fuiste elegido para cambiar la historia de tu familia. Aleluya. Yo no sé si alguien lo cree esta mañana y diga: sí, hermano Joel, yo lo creo. Aleluya. Todavía hay unos que no lo creen. Yo sé que fue duro, yo sé que fue difícil, yo sé que miras para atrás y no tienes ningún ejemplo a seguir, pero si estás aquí, tú eres el elegido. Aleluya. Eres tú, hermano. Eres tú, hermana. Vine a despertar a alguien. Eres tú, hermana. Oh, hermano Joel, usted no conoce lo que me pasó. No, no sé. Dios sí sabe y tú lo sabes. Pero lo que sí sé es que tú hoy puedes decidir. Tú puedes hacer algo diferente. Tú puedes levantarte.
Ay, pobrecito yo. Si el hermano Joel supiera, si el pastor supiera, si él sacudas esta mañana, aleluya, en el nombre del Señor Jesucristo. Tal vez todos tenemos parte de la historia oscura, pero hay hombres aquí que se han levantado, hay mujeres aquí que se han levantado y la historia cambió. Parece ser que ese era fue un baluarte para las próximas generaciones, porque los nombres que vienen a continuación en la genealogía nos dicen lo contrario. Después de Zera vino un hijo llamado Refa, que significa sustentador, sostener, respaldar. Después vino un hijo llamado Resef, que significa brasa ardiente. Aleluya. Relámpago, rayo, fuego ardiente. Después vino un hijo llamado Telaf, que significa partir o el que parte. Aleluya. Después vino un hijo llamado Tahán, descendiente de Bería, oiga, descendiente del dolor. Pero después vino un hijo llamado Tahán, que significa asediar, sitiar, atrincherar, detener. Después vino un hijo llamado Amiud, que significa pueblo de esplendor, grandeza, imponente. Oh, yo creo que alguien va a tener que creer la palabra de Dios esta mañana. Oh, yo predico esto y pienso en mis hijos. Ojalá tú pienses en tus hijos, porque después de mí va a venir una generación poderosa. De esa misma historia llamó un hombre llamado Elisama. Ha oído, ha estudiado, ha oído predicar de Elisama, capitán del ejército de Israel, que significa un Dios que escucha. Después de esa historia vino un hombre llamado Nun. Aleluya. Padre de Josué. Nun, que significa perpetuidad y propagar por retoños. Pero después vino un hijo llamado Josué. Aleluya. No, algunos no me están entendiendo. Voy a volvérselo a explicar. Después vino un hijo llamado Josué. Aleluya. Yo me imagino a Efraín llorando, lamentándose, recordando el momento en que su abuelo puso la mano sobre él, aunque no se lo merecía, o aunque por derecho no le pertenecía, pero puso la mano sobre él y le dijo: tú vendrás a ser multitud de naciones. Al Efraín. Pero cuando ocurrió la desgracia, yo creo que hubo momentos de dudas, en el dolor, en la depresión. ¿Te ha pasado, hermano? En la angustia, en la duda. Dice: ¿será que se va a cumplir? ¿Será que va a pasar? ¿Será que lo que Dios me dijo va a suceder? Yo no sé si a alguien le ha pasado, hermano. Aleluya. Humanos aquí todos, tal vez nos ha pasado. Tal vez Efraín lloraba y decía: pero si Dios me dijo que 2 astas iban a golpear a las naciones e íbamos a invadir reinos, y ahora me matan a mis muchachos, me matan a los que deben proseguir con la promesa. Y el que nace está en depresión, el que nace está en angustia. Pero gracias era, gracias era, te levantaste en medio del dolor. Y ahora en esta genealogía yo puedo ver a hombres como Elisama, como Nun y como Josué. Ya yo no sé usted, iglesia, pero ya yo aquí no veo mucho dolor. Perdón, ya no veo dolor.
Ya no veo desgracia. No veo gente con miedo o con traumas o con tristeza. Yo no veo amargura o acomplejados. Yo no veo gente pesimista. Los nombres me hablan de la gente que vino después de esa era. Yo veo gente poderosa. Yo veo una nueva historia. Yo veo gente que sustenta, gente que es como fuego ardiente, gente que es como un relajo. Ojalá alguien la agarre esta mañana, porque después de ti pueden venir gente que asedia, gente que parte, gente que conquista, gente que detiene a sus adversarios. Una familia que es imponente como Elisama, un Dios que escucha a esa familia. Un Dios que los lleva a perpetuidad y los hace propagar por retoños. Una familia que da fruto. Una familia que tiene a Josué, que significa Jehová es salvación. Oh, Jehová es el Salvador. Pregunto esta mañana: ¿quién es tu Salvador? ¿Quién es tu Salvador? ¿Quién es tu Salvador? Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. De la genealogía de dolor y de desgracia, de una historia triste, de amargura, de pesimismo. Tal vez eso se parece mucho a tu historia, tal vez no. Pero si se parece, vine a hablar contigo de una familia llena de pobreza y de miseria. De ahí salió un varón de Dios llamado Nun, padre de Josué, aquel que no se apartaba del tabernáculo para oír la voz de Dios, aquel que amaba la casa de Dios y amaba la presencia de Dios. De esa historia se levantó Josué, aquel que cuando Moisés se va a despedir y da el curso de despedida, impone las manos sobre Josué, aleluya, y le dice: tú vas a introducir este pueblo a la tierra prometida. No temas, Josué. No temas, Jehová está contigo, aleluya. Eso sí, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás al pueblo esta tierra, aleluya. Ese Josué fue el que Dios le dijo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para hacer conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No me interesa tu historia. Levántate. Oh, levántate. Hay promesas de Dios para tu vida. Hay promesas de Dios para tu familia. Fue Josué el que le dijo al pueblo: de aquí a 3 días vamos a cruzar el Jordán, prepárense. Fue él el que celebró, hermanos, la circuncisión, la purificación del pueblo, y el que celebró la fiesta de los panes para poder comer del fruto de la tierra prometida. Él fue el primero. Pero antes de eso, usted ve a un jovencito llamado Josué junto a un compañero llamado Caleb. Todos estaban atemorizados, todos estaban llenos de miedo. La tierra estaba llena de gigantes. Vinieron a desanimar al pueblo, pero se levantó Josué junto a Caleb y dijo: no desanimen al pueblo. Más podemos nosotros que ellos. Más podemos nosotros que ellos. Ese es Josué, que viene de una historia de dolor y de desgracia, pero gracias a alguien que se levantó en esa generación.
Fue el mismo Josué que al final de su discurso le dijo, al final de su historia, en su discurso le dijo al pueblo: ustedes decidan a quién van a servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Tú estás destinado a tener una familia bendecida. Tú estás destinado a tener hijos bendecidos, poderosos, grandes en las manos de Dios. El pasado te quiere alar, el pasado te quiere detener, pero sacudas esta mañana y diga: yo me levanto, aleluya, yo me levanto. No sé cuánto te va a costar, pero decide hoy cambiar la historia de tu familia. Tú vas a ser reconocido, vas a ser tú, no otro, vas a ser tú el precedente para las próximas generaciones en tu familia. Despierte a alguien y dígale: eres tú, hermano. Dígale: no te hagas el loco, eres tú. A ti Dios te escogió. Aleluya. Pero ese es Josué. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y cierro con esto, hermanos, porque Josué es el antecedente en el Antiguo Testamento del nombre que es sobre todo nombre. Josué es el antecedente en las Escrituras del nombre que es sobre todo nombre. Oh José, no impidas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella está engendrado del Espíritu Santo es. Ella va a dar luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Oh, aleluya. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Aleluya. Jesús. Josué significa Jehová salvación, o Jehová es el Salvador. Jesús significa exactamente lo mismo. Jehová es nuestro Salvador. Por eso esta iglesia no cree en dos salvadores. Aquí creemos en un solo Salvador. Oh, su nombre Jesús. Él es nuestro Salvador. La palabra Josué o el nombre Josué es Joshua. Según la Strong, palabra 3091. Y del hebreo pasó al arameo como Yeshua. Y del arameo pasó al griego como Jesús. Strong 24:24. Pero más tarde del latín Jesús, para por último ser revelado a los gentiles, sobre el cual mi nombre es invocado, dice el Señor, como Jesús, nombre sobre todo nombre. Al cual se doblará toda rodilla de lo que está en el cielo y en la tierra, y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor sobre toda carne. Y a mí me encanta saber que de esta historia de dolor se revela el antecedente del nombre del Señor Jesucristo. Y hablar del nombre es hablar del bautismo, y hablar del bautismo es hablar de salvación, y hablar de salvación es hablar de regeneración, y hablar de regeneración es hablar de una vida nueva. Aleluya. No importa dónde comenzaste, lo importante es dónde vas a terminar. Ojalá tu historia concluya con el
nombre que es sobre todo nombre, aleluya, el nombre de Jesús. Ojalá que entiendas que todas las circunstancias que te sucedieron, Dios no fue que las permitió. No, malas decisiones las permitieron, pero Dios se mete en esas historias de dolor y de desgracia. Dios aprovecha esos acontecimientos para revelarse a la vida del hombre, para revelarse a una familia, para revelarse a un hombre y a una mujer que puede cambiar la historia de una generación. Lo mejor que te ha pasado es entender el nombre de Jesús. Lo mejor que te ha pasado es entender que hay que bautizarse en su nombre para el perdón de los pecados. Eso cambió la historia de tu familia. Hay tantos testimonios. Quizás muchas familias aquí tienen testimonios parecidos a esta historia. Pero he dicho siempre, mi madre es la cera de nuestra familia. Mi madre es la cera de nuestra familia. Póngase en pie, por favor. Cuando tenía 14 años, su padre murió. 7 hijos quedaron desamparados. Les quitaron la finca, les quitaron la casa, todo. Tiempos difíciles. Y ahora una madre queda desamparada para cuidar 7 hijos. Mi madre, la mayor de todos, se fue a Caracas a trabajar en una casa. Cuando la traían de visita, se metía al monte para no regresar a esa casa. 14 años. Así que un buen día fue y se metió a la montaña para no regresar a esa casa. A los 17 años conoció a mi padre. Y con sueños y deseos de que la situación mejorara, se casa con él. Pero en vez de mejorar, empeora. 17 años. Le dieron 3 meses para que se separaran. Mi padre cargando una historia parecida, huérfano, no conoció a su padre. Imagínese. Pero en medio de esta historia, en medio del dolor, de desilusiones, infidelidades, mentiras, pobreza, hubo una mujer que en un campo le pedía al Señor: Señor, envía a alguien. Lo único que ella sabía del evangelio eran 2 tratados que había leído en la maleta de su padre, que ya había muerto. Y ella le pedía a Dios: envía a alguien que me hable de la palabra, si esa es la solución. Y un buen día Dios mandó un mensajero por un campo que hasta el día de hoy no hay electricidad. Y mandó un mensajero y le habló la palabra de Dios. Aleluya. Ese día aceptó a Jesús como su Salvador. Y desde ese día comenzó a caminar 3 horas hacia el cerro para congregarse todos los días. Desde ese día le sirve al Señor. Luego llegó mi padre. Mi padre luego se apartó. Hoy le sirve al Señor. Varios tíos murieron en las drogas, pero mi madre fue bautizada en el mismo río de ese campo donde le pedía a Dios que hiciera algo por su vida. Ahí bajó a las aguas en el nombre del Señor Jesucristo. Ahí mi hermano lo vio, el único testigo ocular del acontecimiento. Y ese hecho cambió la historia de mi familia. Aleluya. Hoy yo puedo verme aquí por la gracia de Dios predicando este mensaje. Pero si ella no hubiese decidido, ella decía: yo no quiero que mis hijos caigan en droga, yo no quiero que mis hijos pasen por lo mismo. Pero si ella no hubiese decidido, yo no estuviera aquí hoy. ¿Qué vas a decidir esta mañana para cambiar la historia de tu familia? Veo a mis hijos, veo a mis sobrinos, y yo digo: gracias, Señor. ¿Dónde estuvieran ellos? Pero en especial, ¿dónde estaría yo?
Hay tanto que contar, no lo voy a contar ahora, pero ¿dónde estaría yo? Pero por la infinita misericordia de Dios, a los 12 años bajé a las aguas en el nombre de Jesús, y es lo mejor que me ha pasado. Pero todo es por la decisión de alguien que decide cambiar su historia. Sigan, muchachos, que decide cambiar su historia. A pesar del dolor y la desgracia, tú puedes decidir que tus hijos tengan un futuro mejor, tu familia. Yo debo aplaudir a madres que están solas luchando en esta iglesia. Dios tiene un propósito para ti, para tus hijos. Perdóneme, hermano, esto me toca bastante, pero lo que Dios promete lo cumple. Porque ahora hay un ejército dirigido por un descendiente de Bería, del dolor, y está tomando ciudades, rompiendo muros, y está conquistando naciones. Y no importa que haya pasado en tu familia o en tu historia, lo que Dios promete lo cumple. Lo que Dios promete lo cumple. Lo que Dios promete lo cumple. Solo falta de alguien que se levante y diga: yo le voy a creer a Dios. Ahí va Josué dirigiendo las legiones y los ejércitos de Israel. La estaca de Efraín iba golpeando naciones. Oh, yo vine a decirle a un padre: tus hijos van a conquistar, pero deciden. Y este mensaje se tituló: de la desgracia a Betel. Y Betel significa casa de Dios. Porque después que se da el nombre de Josué, el último nombre de la genealogía, dice: y su habitación fue Betel con sus aldeas. La habitación de toda la descendencia de Efraín, aleluya, fue Betel con sus aldeas. Comenzó en desgracia esa genealogía, pero terminó en la casa de Dios. Terminó en la casa de Dios. Terminó en la casa de Dios. Yo no sé si alguien se alegra. Terminó en la casa de Dios. Tu historia puede terminar en la casa de Dios. Y no tú solo, sino todos los descendientes de tu familia. Yo creo, yo estoy convencido que si Dios te reveló su nombre, es porque Él quiere salvar a tu familia, a todos los integrantes de tu familia. Levántate, porque a través de ti ellos van a llegar. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para los que están lejos y para todos cuanto el Señor vuestro Dios llamare. Adore al Señor. Y si usted decide cambiar este cúmulo de fracasos y errores, esta cadena de dolor, yo le pido que tome autoridad en el nombre de Jesús. Levante sus manos y hable con Dios. Tú no tienes que preguntarle nada. Si estás aquí, tú eres el elegido. Si estás en esta familia, todo por Jesús, tú eres la elegida. Tú eres el antecedente, tú eres el precedente en esta generación.